Presta atención a la chica del vestido negro. Para quien pasa por allí, la escena puede parecer rutinaria. Una joven y un hombre reservando una habitación en un motel. Nada especial, ¿verdad? Sin embargo, si observas con más cuidado, notarás algo extraño. La chica está alejada de él, con los brazos cruzados, como si estuviera protegiéndose de algo. Sus ojos, inquietos, miran alrededor, como si buscaran una salida, una esperanza. El hombre, por otro lado, parece tranquilo, en control de la situación. De repente, se vuelve hacia ella y, con voz firme, le ordena que se acerque. La chica, visiblemente asustada, obedece rápidamente, pero antes de dar el paso, discretamente, se seca una lágrima que corre por su rostro. Esta escena, capturada por cámaras de seguridad, esconde un secreto mucho más sombrío de lo que cualquiera podría imaginar. El hombre, que afirma ser un policía, no está allí para proteger o ayudar. Por el contrario, él es la amenaza. Lo que nadie sabía en ese momento es que, pronto, dejaría un rastro de destrucción por donde pasara. Minutos después, la policía recibe una llamada urgente. Un hombre ha sido encontrado baleado en el estómago, no muy lejos de allí. Mientras los policías intentan entender lo que ha sucedido, llega otra llamada, esta vez de una gasolinera en la misma calle. El relato es aún más alarmante. Un joven robó un coche y condujo a alta velocidad, como si estuviera en un juego de acción, sin importarle las consecuencias. El caos apenas estaba comenzando. El hombre, que un día soñó con ser policía, ahora es un criminal peligroso, un asesino suelto. No tiene miedo de herir o robar a quien se interponga en su camino. Pero lo que él no sabe es que la persona que puede acabar con su huida desesperada está justo a su lado. Su propia rehén, Andrea Maes, una joven de apenas 19 años. No querrás perderte esta historia de superación y justicia. Si te gustó lo que viste, no olvides dar me gusta al vídeo y compartirlo con quienes también necesitan conocer este increíble viaje. Tu apoyo hace toda la diferencia. La historia de Andrea, sin embargo, está entrelazada con otro misterio que comenzó un día antes, el 24 de julio de 2016. Julie Van Cleve, una madre preocupada, empezó a recibir numerosos mensajes y llamadas sobre su hija, Kyle Sawyer, de 23 años, que había desaparecido misteriosamente. El corazón de Julie se encogía con cada nuevo mensaje. ¿Has visto a Kyle? ¿Has tenido noticias de ella? El silencio del otro lado era aterrador. Desesperada, Julie intentó llamar a su hija varias veces. A veces, el teléfono iba directo al buzón de voz, como si estuviera apagado. Otras veces, sonaba, pero nadie contestaba. Ese pequeño detalle, de que el teléfono aún sonaba, aumentaba la angustia. ¿Estaría Kyle evitando a su madre y a su novio? ¿O habría sucedido algo mucho peor? Con el paso de las horas, la preocupación se transformó en desesperación, y Julie y el novio de Kyle decidieron llamar a la policía. Sabían que algo andaba mal, pero no tenían idea de cuán grave era realmente la situación. Al día siguiente, una policía novata llamada Isabel Ponce entró corriendo en su comisaría local, visiblemente alterada. Traía información crucial sobre la desaparición de Kyle. Durante una acalorada discusión con su marido, Edwin Lara, un policía en formación de 34 años, Isabel descubrió secretos perturbadores. Edwin no era el hombre que ella creía conocer. Se había involucrado en algo terrible, algo que podría estar relacionado con la desaparición de Kyle. A partir de ese momento, las piezas empezaron a encajar. El hombre que estaba aterrorizando las calles, robando coches y quitando vidas, era el mismo Edwin Lara. Y ahora, tenía a Andrea Maes, la joven del vestido negro, como rehén. Pero lo que él no sabía era que Andrea, a pesar del miedo, estaba determinada a luchar por su vida. Sabía que, de alguna manera, tendría que engañar a su captor y encontrar una forma de escapar. Esta historia, que comenzó con una simple desaparición, estaba a punto de convertirse en una carrera contra el tiempo, donde el coraje de una joven podría ser la clave para detener a un asesino en fuga. Isabel Ponce se sentó con el detective durante horas, el peso de su revelación creciendo con cada palabra. Contó, con voz temblorosa, que había descubierto algo terrible. Su marido, Edwin Lara, había escondido pertenencias de Kyle Sawyer dentro del cobertizo de su casa. Entre los objetos, había artículos personales que dejaban claro que Kyle no había simplemente desaparecido. Algo mucho más siniestro había ocurrido. Edwin también había robado el arma de servicio de Isabel y su coche, dejando un rastro de incertidumbre y miedo. Con esta información, la policía inició una búsqueda desesperada de Edwin.
Pero él ya estaba lejos. Mientras las autoridades en Redmond, Oregón, aún intentaban unir las piezas, Edwin ya había recorrido kilómetros. Esa misma noche, estaba en Salem, una ciudad a horas de distancia, completamente ajeno a la persecución que se desarrollaba tras él. Mientras tanto, en Salem, la joven Andrea Maes, de 19 años, estaba terminando un largo día de trabajo. Había decidido cubrir el turno de un compañero, así que su día, que debería haber terminado por la tarde, se extendió hasta la noche. Exhausta, entró en su coche, lista para finalmente ir a casa. El calor era sofocante. Para refrescarse un poco, Andrea abrió la ventanilla del conductor y, relajada, comenzó a revisar Snapchat, distraída después de un día agotador. Fue en ese momento que su vida cambió para siempre. De repente, una figura apareció de la nada, rápida y amenazante. Antes de que Andrea pudiera reaccionar, un brazo armado atravesó la abertura de la ventana. El hombre, sin dudar, desbloqueó la puerta y entró en el coche con una velocidad aterradora. El arma apuntaba directamente hacia ella. El pánico se apoderó de Andrea, pero todo sucedió demasiado rápido para que ella lo procesara completamente. Él la esposó y, sin ceremonias, la empujó al asiento del pasajero. ¿Quieres seguir más historias inspiradoras y contenidos que te sorprenderán? Entonces, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades de primera mano. Mientras conducía, el hombre, Edwin Lara, comenzó a hablar con ella, como si intentara establecer algún tipo de conexión. Le hacía preguntas sobre su vida, su familia, sus hermanos. Pero Andrea, aunque aterrorizada, sabía que responder podría ser peligroso. Mantuvo la calma y dijo repetidamente que no quería responder a sus preguntas. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Edwin se irritó visiblemente. Tomó el arma y la presionó contra el muslo de Andrea, el metal frío y duro contra su piel. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que esto es una broma? Porque voy a dispararte. No estoy bromeando. La amenaza era real, y Andrea lo sabía. Su corazón latía aceleradamente, y el miedo la consumía. Estaba convencida de que no vería el amanecer. En ese momento, creía que su vida terminaría allí, en ese coche, a manos de un hombre que apenas conocía, pero que claramente no tenía nada que perder. Pero, en lugar de rendirse al terror, algo inesperado ocurrió dentro de ella. El miedo, que podría haberla paralizado, dio paso a una ola de confianza que nunca imaginó tener. Andrea sabía que necesitaba mantener la calma, que necesitaba pensar rápido si quería salir con vida de esa situación. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que algo así podría pasarle. Era surrealista, como si estuviera viviendo una escena de película, pero la realidad era brutal e implacable. Y, en ese instante, una certeza se apoderó de su mente. No sabía cómo, pero necesitaba sobrevivir. Mientras Edwin seguía conduciendo, Andrea luchaba internamente para encontrar una manera de escapar. No sabía si tendría otra oportunidad. Cada palabra, cada movimiento que hacía necesitaba ser calculado. No podía mostrar pánico, pero tampoco podía ceder. La confianza que había descubierto dentro de sí misma podría ser su única arma en esa noche aterradora. La noche continuaba, y la tensión dentro del coche era palpable. Andrea sabía que su vida estaba en manos de un asesino. Pero, aún así, decidió que no sería una víctima pasiva. Sabía que no volvería a ver a mi familia. Pensaba que acabarían encontrando mi cuerpo tirado en algún lugar o muerto en un motel. Cuando me sentía así, en lugar de llorar, le gritaba. Estaba tan enojada que ya no podía quedarme callada. Después de conducir durante horas, el secuestrador, Edwin, se detuvo en un motel muy sencillo, cerca de una carretera concurrida. Las cámaras de seguridad del lugar mostraron a Edwin reservando una habitación, mientras yo, Andrea, me secaba las lágrimas, y el recepcionista ni siquiera parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando entramos en la habitación, Edwin me ordenó que me quitara la ropa y me duchara frente a él. En ese momento, pensé para mí misma, prefiero morir antes que hacer eso. Entonces, lo miré y le dije, no me importa lo que me hagas ahora, porque eso sería peor que morir. Se enfureció mucho y me empujó a la cama, luego me obligó a tomar una pastilla para dormir. Mientras tanto, la policía aún estaba tratando de encontrar a la primera víctima de Edwin, Kyle Sawyer, de 23 años. No sabían dónde estaba, y la única pista eran algunas prendas manchadas de sangre que encontraron en el cobertizo de Edwin. Incluso sin su cuerpo, el fiscal creía que aún podría estar viva.
Todos, incluyéndome a mí, nos aferrábamos a la esperanza de que ella estuviera luchando por sobrevivir. Si la encontrábamos a tiempo, tal vez podríamos salvarla antes de que fuera demasiado tarde. Kyle era una joven de 23 años que trabajaba como asistente dental en Bend. No se la había visto desde el fin de semana, cuando su familia dijo que salió a dar un paseo cerca de una universidad local. Poco después de la desaparición de Kyle Sawyer, Edwin Lara fue considerado una persona de interés en el caso. Trabajaba como guardia de seguridad en la universidad donde Kyle fue vista por última vez. Mientras tanto, la familia de Kyle, en Bend, estaba desesperada a medida que pasaban las horas sin noticias de ella. Años después, cuando el reportero Kate Morrison, del programa Breaking News, entrevistó a la familia, todos recordaron cómo intentaron aferrarse a los recuerdos de Kyle durante aquella primera noche sin ella. La madre de Kyle recordó algo especial que su hija dijo cuando tenía 17 años. «Mamá, cuando la gente hable de mí, quiero que me describan como inteligente, fuerte y divertida». Para la madre, nada en el mundo la hacía sonreír más que su hija. Los abuelos de Kyle, Jim y Sharon Walden, también tenían el corazón encogido. Estaban ansiosos por la boda de Kyle con Cameron, su novio. Los dos se amaban mucho y probablemente se comprometerían pronto. Eran una pareja hermosa juntos, dijeron. La mejor amiga de Kyle, Naomi, recordó lo difícil que era para Kyle elegir una carrera, porque quería experimentar un poco de todo. Quería ser cirujana plástica, quería ser policía, quería ser chef, quería ser fotógrafa. El mundo era suyo, y no quería elegir solo una cosa. Mientras la policía y el fiscal continuaban la búsqueda de Kyle en Bend, la situación de Andrea en el motel se volvía cada vez más aterradora. Edwin estaba a punto de hacer algo terrible, pero, de repente, sonó su teléfono, interrumpiendo lo que podría haber sido un momento aún peor. Yo ni siquiera sabía para qué servía esa alarma, pero probablemente salvó mi vida. Cuando sonó la alarma, Edwin miró asustado y preguntó, «¿Qué es eso? ¿Qué significa?». Fue entonces cuando se me ocurrió una idea de la nada. Pensé, este es mi momento. Tengo que tomar mi medicina. Él preguntó, ¿medicina para qué? Y yo respondí, tengo una ETS. ¿Pensaste, si digo esto, no querrá hacerme daño? Sí. Estaba mintiendo, pero fue suficiente para asustarlo. Edwin saltó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro, nervioso. Luego, tomó el teléfono e hizo una llamada. Parecía creer que había helicópteros de la policía afuera, aunque la noche estaba completamente silenciosa. Le supliqué que me dejara ir, pero solo empeoró las cosas. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre llamado Jack Levy se estaba preparando para salir a fotografiar mariposas en un parque nacional. Era muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Estaba cargando su equipo en la camioneta cuando, de repente, un hombre extraño apareció de la nada, con una chica asustada y esposada a su lado, y exigió que Jack le entregara las llaves del coche. De repente, el arma se disparó, y todo se volvió confuso en mi cabeza. Solo podía pensar, acabo de ver cómo le dispara a alguien justo frente a mí. En pánico, Edwin me arrastró de vuelta y comenzó a correr, con el arma en la mano. Pronto llegamos a una gasolinera al otro lado de la calle. Allí, Edwin vio un coche con la puerta del pasajero abierta. Fue directo hacia el coche y, en cuestión de segundos, me arrojó dentro. Cerró la puerta de golpe y apuntó con el arma a la cabeza del conductor, diciendo, «Conduce o disparo». En ese momento, la policía aún no tenía idea de todo el caos y los crímenes que Edwin ya había cometido. La gente ya estaba segura de que algo malo le había sucedido a Kyle, pero nadie sabía que Andrea también estaba desaparecida hasta que ocurrió algo inesperado. Jack Levy, el hombre al que Edwin le disparó en el pecho en el motel, sobrevivió. Logró llamar a emergencias y dijo, «Estoy en el Super 8 motel, me dispararon en el estómago». Jack no sabía quién era Edwin, pero le contó a la policía sobre una joven mujer que parecía aterrorizada y estaba esposada, siguiendo a Edwin. Los vio a los dos corriendo hacia una gasolinera al otro lado de la calle, donde Edwin secuestró a una familia y los tomó como rehenes. Después de hablar con Jack y otros testigos en la gasolinera, la policía pronto se dio cuenta de que la persona que Edwin arrastraba consigo no era Kyle, sino Andrea. Con esta noticia, la última esperanza de la madre de Kyle se desvaneció. Le dijo a su marido, «No soy tonta. Sé que ella ya no está aquí con nosotros». Mientras la policía seguía a Edwin por la carretera, la situación dentro del coche se volvía cada vez más tensa. Edwin tenía 3 rehenes más.
Nima, un joven de 17 años que estaba conduciendo, el hermano de Nima, de 14 años, y la abuela de ambos, que no hablaba inglés. Con el arma en la mano, Edwin gritaba órdenes a Nima, mientras la abuela, sin entender lo que estaba sucediendo, comenzó a gritarle. Ella no sabía lo que estaba pasando, y quién podría entender una situación tan aterradora. En medio de todo esto, Edwin tomó los teléfonos de la familia y se los entregó a Andrea, mientras continuaba amenazando a todos. Edwin entonces apuntó el arma directamente a su rostro y le ordenó que arrojara los teléfonos por la ventana. Andrea, tratando de mantener la calma, pensó rápido: los lancé lo más lejos que pude, intentando que cayeran en la hierba para que no se rompieran. Así, tal vez la policía podría rastrearnos. Mientras tanto, Nima, el joven que estaba conduciendo, suplicó a Edwin: ahora que ya tienes el coche, por favor, déjanos ir. En un giro inesperado, Edwin accedió. Detuvo el coche en medio de la carretera, pidió a todos que salieran, con el arma aún apuntando a Andrea, le ordenó que siguiera a Nima y su familia afuera. Pero Edwin sabía que el tiempo se estaba agotando. Poco después de liberar a los rehenes, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Desesperado, tomó el teléfono de Andrea y comenzó a grabar un vídeo. Luego, le devolvió el teléfono y, bajo la amenaza del arma, le ordenó: publica esto en tu Facebook, ahora. Andrea, asustada, hizo lo que le ordenó. Incluso le pidió que escribiera algo como asesino loco suelto. Ella sabía que él hablaba en serio y que su vida estaba en peligro si no obedecía. Cuando la policía finalmente se acercó, Edwin pisó a fondo el acelerador, conduciendo a más de 120 km por hora. Tomó el teléfono de Andrea de nuevo y, de repente, llamó al 911, mientras continuaba su frenética huida. Edwin estaba completamente fuera de control. Conducía como si no hubiera reglas, entrando y saliendo de los carriles, tocando la bocina a todos los coches alrededor y haciendo maniobras peligrosas que asustaban a cualquiera. Era como si estuviera en un juego de carreras, pero en la vida real, con vidas en juego. La gente en las calles apenas tenía tiempo de reaccionar ante aquella escena caótica. Él avanzaba sin importarle los riesgos, y el miedo solo aumentaba para Andrea, que estaba atrapada en aquel coche sin saber cuál sería el próximo paso de Edwin. La persecución duró cerca de 15 minutos, pero para quienes estaban en medio de ella, parecía una eternidad. La policía estaba justo detrás, intentando cercar a Edwin, pero la aceleraba cada vez más, como si estuviera huyendo de algo mucho más grande que solo la ley. Era una carrera contra el tiempo, y nadie sabía cómo iba a terminar aquello. De repente, en un movimiento inesperado, Edwin frenó bruscamente. El coche se detuvo en medio de la carretera, levantando polvo y dejando marcas de neumáticos en el asfalto. La tensión en el aire era palpable. Entonces, se volvió hacia Andrea, le devolvió el teléfono móvil y, sin decir una palabra, abrió la puerta del coche. Con las manos levantadas, salió, entregándose a la policía. Andrea, aturdida, se quedó en el coche, finalmente sola, sin más la amenaza de Edwin a su lado. Fue la primera vez, desde que todo comenzó, que pudo respirar, pero el alivio vino acompañado de desesperación. Agarró el teléfono con manos temblorosas y comenzó a llorar, sollozando mientras intentaba hablar con el operador del 911, que la guiaba sobre qué hacer a continuación. Pero lo que Andrea no sabía es que su pesadilla estaba lejos de terminar. Incluso con Edwin dejando claro a la operadora del 911 que Andrea no tenía nada que ver con sus crímenes, un error de comunicación entre las autoridades de Oregón y California resultó en su arresto. La policía, sin tener toda la información, trató a Andrea como cómplice y fue esposada junto con Edwin. Mientras los policías se la llevaban, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Había sido víctima, pero ahora estaba siendo tratada como criminal. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus ideas con nosotros. Nos encantará saber lo que piensas. Mientras tanto, la policía estaba enfocada en un objetivo aún más urgente: encontrar a Kyle, la joven desaparecida que Edwin había secuestrado anteriormente. Los detectives sabían que cada segundo contaba. Tan pronto como Edwin fue llevado a la comisaría, comenzaron a interrogarlo. Necesitaban respuestas rápidas, y Edwin, sorprendentemente, parecía dispuesto a hablar. En el camino a la prisión, Andrea fue informada de algo que la puso aún más nerviosa. Edwin estaba pidiendo hablar con ella. Quería verla. Cuando los detectives finalmente lo confrontaron, Edwin, con un aire de superioridad, se presentó de forma arrogante: «Ustedes ya saben quién soy».
Su actitud mostraba que no estaba ni un poco preocupado por las consecuencias de sus actos. Por el contrario, parecía disfrutar de la atención y el poder que ejercía sobre la situación. A pesar de toda esta postura confiada, Edwin no dudó en decirles a los detectives dónde estaba Kyle. Dio la dirección sin mucha resistencia, como si supiera que, de una forma u otra, el juego estaba llegando a su fin. La policía envió inmediatamente equipos de rescate y paramédicos al lugar indicado, a lo largo de la Highway 26, en Oregón. Todos tenían la esperanza de encontrar a Kyle viva, pero el ambiente era de aprensión. Cuando finalmente llegaron al lugar, los policías encontraron a Kyle. Estaba allí, pero la escena era devastadora. Kyle había luchado con todas sus fuerzas para sobrevivir, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Los paramédicos hicieron todo lo posible para intentar reanimarla, pero ya no había nada que se pudiera hacer. La joven había resistido todo lo que pudo, pero su vida fue arrebatada de forma trágica. La noticia de la muerte de Kyle conmocionó profundamente a todos los involucrados. Para Andrea, que aún estaba en estado de shock, el peso de la situación era abrumador. Había pasado por un verdadero infierno, siendo secuestrada y amenazada de muerte, y ahora, incluso libre de Edwin, aún cargaba con el dolor de saber que otra joven no tuvo la misma suerte. Mientras Edwin era llevado para enfrentar la justicia, quedaba para las autoridades y las familias de las víctimas lidiar con las consecuencias de sus actos crueles. El caso de Edwin no era solo un crimen más, dejó marcas profundas en todos los involucrados, y la memoria de Kyle, así como el sufrimiento de Andrea, jamás serían olvidados. El cuerpo de Kyle fue encontrado, y su familia recibió la noticia más triste que podrían imaginar. Pero, junto con esta noticia, vino una advertencia impactante del fiscal. Cuando la familia preguntó cuándo podrían verla para identificar el cuerpo, la respuesta fue devastadora: no pueden verla, está irreconocible. El padre de Kyle contó, con el corazón roto, que la última vez que besó la frente de su hija fue a través de una bolsa negra para cadáveres. Sabía que, si la veía en esa condición, no podría alejarse de ella. Edwin, que estaba encarcelado, seguía diciendo que la muerte de Kyle fue un accidente. Alegaba que la atropelló con el coche, entró en pánico y acabó arrojando su cuerpo apresuradamente en un lugar. Pero las heridas que Kyle sufrió mostraban otra cosa. El investigador, entonces, confrontó a Edwin: ahora cuéntame la verdad, porque lo que dijiste no sucedió de esa manera. Y, para el shock y terror del investigador, Edwin comenzó a describir lo que realmente hizo. Todo comenzó cuando Kyle discutió con su novio tarde en la noche y salió sola. Edwin, que trabajaba como guardia de seguridad en el campus, la vio caminando y se acercó. Le ofreció llevarla a casa, pero Kyle se negó. Fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar. Edwin salió del coche y le ordenó que se detuviera. Cabe recordar que, en aquella época, los uniformes y coches de los guardias del campus eran muy parecidos a los de la policía. Edwin intentó engañar a Kyle, fingiendo ser un policía, pero ella se dio cuenta de que algo estaba mal e intentó huir. En ese momento, Edwin la agarró y la forzó a entrar en el coche. El vehículo de seguridad que él usaba era muy parecido a un coche patrulla, con todas las características, incluyendo una jaula en el asiento trasero, lo que impedía cualquier intento de fuga. Kyle, inconsciente, no tuvo oportunidad de reaccionar mientras Edwin la llevaba a un estacionamiento aislado. Cuando finalmente despertó, ya era demasiado tarde. Edwin contó que, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Kyle intentó luchar, pero no tenía mucho que hacer en esa situación. Kyle estaba atrapada en el asiento trasero del coche, que tenía una jaula de acrílico. Desesperada, intentó de todo para pedir ayuda. Trató de encender las luces de emergencia, agarrar la radio, tocar la bocina, cualquier cosa para escapar, porque sabía el peligro que corría. Pero Edwin la atacó mientras estaba indefensa, y después la arrastró detrás de un árbol, donde terminó el crimen usando una piedra enorme, de unos 30 kilos. Estos horribles detalles conmocionaron a las autoridades, y el fiscal decidió pedir la pena de muerte para Edwin. Pero hubo un problema. El día que fue arrestado, la policía de Redding no le permitió tener un abogado, lo cual es su derecho. Por eso, el juez decidió que la confesión de Edwin no podía ser usada en el juicio. Aún sabiendo lo que realmente ocurrió, el fiscal y los detectives tuvieron que empezar el caso desde cero. Pero no se rindieron. El fiscal dijo: tenemos las pruebas. Si antes era un caso de pena de muerte, aún lo es ahora. Entonces, reconstruyeron todo el caso y presentaron las evidencias a los abogados de Edwin. Sin salida, la defensa de Edwin hizo una propuesta.
Si el fiscal retiraba la petición de pena de muerte, Edwin se declararía culpable y aceptaría pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de salir. El fiscal llevó esta decisión a la madre de Kyle, Julie, y le explicó lo que sucedería si fuera un caso de pena de muerte. Ella tendría que ir a todos los juicios y apelaciones. Mientras él esté en el corredor de la muerte, yo también lo estaré, dijo Julie, mostrando el peso de esa elección. Mientras todo esto sucedía, Andrea, que había sido injustamente encarcelada, finalmente fue liberada, y todos los cargos contra ella fueron retirados. Sin embargo, la policía de Reading nunca se disculpó públicamente por su arresto ilegal, ni por la forma en que negaron los derechos de Edwin, lo que acabó complicando aún más el caso. Acabo de hablar con la familia de Andrea, y confirmaron que finalmente fue liberada por la policía. Su abuela, Elizabeth Maes, siempre creyó en la inocencia de su nieta. Decía, es una buena chica. No bebe, no fuma, y somos gente de iglesia. Ella no sabe nada de esas cosas del mundo. Aunque Edwin ya se había declarado culpable, el caso se prolongó en los tribunales durante casi 3 años. Durante ese tiempo, muchas personas tuvieron que dar sus testimonios, incluida Andrea, pero el trauma que sufrió le impidió hablar en aquella época. Contó que fue muy difícil estar allí, pues era la primera vez que veía a Edwin desde todo lo que había sucedido, y él intentaba mirarla constantemente. Durante este periodo, Andrea cayó en una profunda tristeza. Luchó contra la depresión y el trastorno de estrés postraumático, TEP, y poco a poco, parecía que estaba perdiendo la alegría de vivir. La familia de Kyle también sufrió mucho. Demandaron a la universidad donde Edwin trabajaba, ya que la institución no realizó una verificación de antecedentes ni pruebas psicológicas, y además le permitió usar equipos similares a los de la policía, incluso sin el entrenamiento adecuado. La familia ganó el juicio, y esto resultó en la creación de la ley de Kyle, que prohibió el uso de estos equipos en los campus universitarios. En medio de esta tragedia, la familia de Kyle decidió actuar y dijo, vamos a asegurarnos de que ningún joven pase por lo que nuestra hija pasó. Mientras tanto, otras personas que también fueron víctimas de Edwin, como Nima y su familia, además de Jack Levy, el fotógrafo de mariposas que casi fue asesinado en el estacionamiento de un motel, siguieron adelante con sus vidas. Incluso la madre de Kyle, con el tiempo, aprendió a vivir sin su hija, centrándose en los buenos recuerdos que dejó, en lugar de aferrarse al dolor de la pérdida. Ella dijo, todas las mañanas, me despierto y la amo más, igual que la amaba cuando estaba aquí. A veces miro una foto suya y sonrío, feliz de haber tenido esos momentos. En el último día del juicio, Andrea, que ya había pasado por mucho y estaba más fuerte, finalmente encontró el coraje para hablar. Con el apoyo de la familia de Kyle, con quienes había forjado una amistad a causa de la tragedia, enfrentó a Edwin por última vez antes de su condena. No había cámaras en la sala del tribunal, pero cuando salió, Andrea repitió a los periodistas lo que dijo con orgullo, intentaste pintarme como una víctima, como alguien débil, pero esa no soy yo. No soy una víctima. Soy una superviviente. Soy una guerrera. Te derroté, y soy verdaderamente bendecida.